Bueno, un cordial saludo a todos los amigos y a todos los hermanos en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único Dios verdadero. Un cordial saludo para todos mis amigos, para todos mis hermanos que en esta noche se han hecho presentes para escuchar la palabra de nuestro Dios, el mensaje poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio eterno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos entonces en esta hora de la noche a concluir el tema que quedamos la próxima conferencia, el tema: si Jesús es el Padre, ¿por qué dice la Biblia que es el enviado? Y también dice la Biblia que es el Hijo, que es el enviado del Padre y que es el Hijo. Vamos a ver entonces en esta noche el discernimiento de las Sagradas Escrituras que nos enseña la palabra del Rey, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Para esto vamos a iniciar este mensaje en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 43, vamos a leer ahí y el verso 10 y 11. A la letra dice la palabra del Rey: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gloria a Dios. Para nosotros, mis hermanos, mirar algunos términos de las Sagradas Escrituras, términos a veces que muchos no entienden, o términos que a veces las personas se confunden, aún hasta los mismos hermanos de la iglesia se confunden con términos como que Jesucristo es el enviado del Padre, como términos como Jesucristo es el Hijo de Dios, como Jesucristo es el Cordero de Dios, y así hay infinidades de términos como ellos, los cuales algunos indoctos, algunas personas de otras congregaciones han tomado algunos de estos términos para mostrar la doctrina de ellos, no la doctrina bíblica, sino la doctrina de ellos, que hay dos personas en Dios o que hay tres personas en Dios. Pero esto es una total mentira, porque desde el principio, desde tiempos antiguos, ya Dios nos ha enseñado que Él es uno y que no hay más. Por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 46 y el verso 9, dice la palabra de Dios: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, o sea, de muchos siglos atrás. Dios nos ha estado enseñando estas cosas, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay nada semejante a mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso es un atrevimiento querer así hasta dibujar a Dios. Algunos lo dibujan con una barba y con un pelo blanco, y colocan al Hijo a la izquierda y al Espíritu Santo por acá con una palomita, ¿ya? Esto es una grosería, ya que Dios dice: acordaos de las cosas pasadas y de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. No hay nada que se parezca a nuestro Dios, porque Él es extremadamente precioso, extremadamente poderoso. ¿A quién vamos a comparar a Dios? Absolutamente a nadie. En el libro del profeta Isaías, capítulo 45, ya para entrar de lleno en el tema, primero estamos mostrando que dice la palabra de Dios que siempre Dios ha enseñado que Él es uno y uno su nombre. Deuteronomios capítulo 6 y el verso 4, un texto que lo sabemos todos de memoria, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Siempre Dios le enseñó a su pueblo, le enseñó a Israel, le enseñó a Adán y Eva, le ha enseñado a todos los hombres que solamente Él es el único y verdadero Dios, y que Dios es uno y uno su nombre, y todos los profetas lo enseñaron así. Por eso el profeta Zacarías en el capítulo 14 y en el verso 9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Damos la bienvenida a Carlos. Dios te bendiga, Carlos. Gracias por escucharnos, Carlos Augusto. Dios te guarde. Y a las otras personas también que se van a conectar o que están conectados. Bueno, entonces proseguimos. Dios siempre le ha querido enseñar al ser humano que Él es uno y uno su nombre. Y por ello no nos podemos imaginar que cuando la Biblia nos habla de que el Padre envía al Hijo, no nos podemos pensar más allá de lo que está escrito. Si los trinitarios dicen que el Hijo es Dios, no puede ser que un Dios mande a otro Dios. Así no es, porque esa no es la interpretación bíblica. Ahora vamos a mirar cuál es en verdad la interpretación bíblica. Los apóstoles también, mis hermanos, nos enseñaron, no solamente los profetas, no solamente el mismo Dios, sino que también los mismos apóstoles enseñaron que Dios era uno y uno su nombre. En 1 Corintios capítulo 6 y el verso 8 vamos a ver que nos enseña la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. 1 Corintios capítulo 8 y el verso 5 y 6 dice: pues aunque hayan algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, dice el apóstol Pablo. Pero dice en el verso 6: para nosotros, se señala a él y señala a toda la iglesia de Corintios y también a los apóstoles, para nosotros los apóstoles, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son también todas las cosas. Dice el apóstol Pablo: tenemos quizás solamente hay un Dios, el Padre. No hay más, no busquemos a Dios en otra parte. Solamente hay un solo Dios, que es el Padre, y este Padre tiene un nombre, y el nombre lo encontramos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. La próxima conferencia que vamos a dar, si Dios lo permite, próximo miércoles, vamos a hablar del nombre de Dios. Entonces, por eso es que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, solamente se ubica un solo nombre para salvación. Entonces, ya mirando que los profetas, que los apóstoles y los hombres de Dios y el mismo Jehová, el mismo Dios, enseñó que solamente hay un solo Dios, vamos a entrar en materia también y vamos a mirar que también los apóstoles, mis hermanos, y los profetas enseñaron que también había un solo Dios y un solo Padre. Vamos a leer allá el libro de Malaquías, el capítulo 2 y el verso 10. Vamos a ver que nos enseña la poderosa palabra de nuestro Dios. Malaquías capítulo 2 y el verso 10 dice: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Los apóstoles, los profetas, los hombres de Dios, los patriarcas y todos los varones de Dios, todos nos enseñaron a nosotros que nosotros no tenemos sino un solo Padre y un solo Dios. Por eso la Biblia también muestra a Jesucristo como Padre. Allá en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, ya miramos que Dios es uno. Ahora vamos a mirar a Jesús como Padre, para luego entrar por qué Jesús
fue el enviado. Es importante primero mirar esta parte. Apocalipsis capítulo 21 y el verso 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Para los que dicen que Jesucristo en ninguna parte dijo que él era el Padre o que él era Dios. Ahí en ese texto dice: yo seré su Dios y él será mi hijo. Y al usted ser el hijo, quiere decir que Jesús es el Padre. Aquí en este texto está hablando de Jesucristo, está hablando del único Dios verdadero, como lo dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 5 y el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos entonces ya a mirar por qué es que la Biblia habla que Jesucristo fue enviado del Padre, sabiendo que Jesucristo es el mismo Padre. No son dos personas diferentes, no son dos seres diferentes, sino que Jesucristo, Jesús, vino a cumplir las Escrituras. Evangelio según San Lucas capítulo 24. Vamos a leer un texto muy significativo, y el verso 44 dice la palabra de nuestro Dios: y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Era necesario. ¿Por qué Jesucristo fue enviado? ¿Por qué Jesucristo también es el Hijo de Dios? Porque era necesario que se cumpliese lo que está escrito de Jesús en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Y por eso Moisés escribió el libro de Deuteronomios capítulo 18. Vamos a ver si ubico el texto de Deuteronomios capítulo 18 y el verso 18 y 19. Le damos un saludo también a mi hermano y amigo, hermano Edier Valera, Dios te bendiga, hijo de un pastor, un precioso pastor de la iglesia pentecostal, un santo, un varón de Dios que ya partió con el Señor, pero ahí dejó la herencia, hermano, para que nosotros seamos imitadores de aquellos hombres que hicieron la voluntad de nuestro Dios. Vamos entonces, mis hermanos, a leer este texto que se encuentra en Deuteronomios capítulo 18 y el verso 18 y 19. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como a tú. O sea que ya Dios había prometido que él iba a levantar un profeta como a Moisés, similar a Moisés. Y sigue diciendo la palabra de nuestro Dios: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo os mandare. Era necesario que se cumpliese lo de Jesús, lo que estaba escrito en la ley de Moisés. Sigue diciendo: mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por eso Jesucristo fue el enviado, porque los profetas fueron enviados, mis hermanos. Todos los profetas no vinieron por su propia cuenta, sino que el Padre Celestial, Jehová, que es el único Padre, él envió a los profetas. Vamos a mirar entonces, mis hermanos, que los profetas fueron enviados por Dios. Vamos a ubicar
Libro del profeta Ageo. Libro del profeta Ageo, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Capítulo 2 y el verso 19. Libro del profeta Ageo, capítulo 2 y el verso 19. Dice así, en forma de pregunta: ¿No está aún la simiente en el grano? Ni la vid, ni la higuera, ni el grano, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde ese día os bendeciré. Vamos a leer otro texto entonces. Ageo capítulo 1 y el verso 13 dice: entonces Ageo, enviado ¿de quién? Enviado de Jehová. Dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato ¿de quién? Por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dice la Biblia que Ageo, y no solamente Ageo, algunos otros profetas, todos los profetas de Dios, fueron enviados por el mismo Jehová, por el mismo Dios, por el mismo Padre, porque Jehová es el Padre también. Como dice la Biblia, como dice allá en el libro que leímos en Malaquías capítulo 2 y el verso 10, no tenemos un solo Dios, no nos ha creado un solo Padre. Entonces, para entender esto, tenemos que primero leer que en verdad tenemos un solo Dios y un solo Padre. O sea que el Padre envió a todos los profetas, a Isaías, a Jeremías y a todos ellos. Zacarías, libro de Zacarías, vamos a leer otra porción de la palabra de nuestro Dios. El capítulo 4 y el verso 8 nos enseña la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, dijo Zacarías, vino palabra de Jehová a mí diciendo. La palabra llegaba a los profetas y los profetas fueron enviados por el Padre, fueron enviados por Dios, fueron enviados por el Señor, fueron enviados por Jehová. Los profetas todos fueron enviados. Y por eso, mis hermanos, dice la Biblia que Jesús fue enviado por el Padre, porque Jesús fue un profeta para que se cumpliese lo que ya leímos allá en el libro de Deuteronomios capítulo 18 y el verso 18 y 19, que ya Dios había prometido que iba a levantar un profeta como a Moisés, y lo levantó. Se cumplió la palabra de nuestro Dios, se cumplió esa profecía, y por eso se le dice a Jesús que Él es el enviado. No como de pronto creen algunos que el Dios grande envió al Dios pequeño, porque algunos creen que Jesucristo es Dios y el Padre es Dios, que el Padre envió al Hijo. Bueno, hasta ahí están bien porque eso es bíblico, pero cuando dicen que un Dios el Padre envía a un Dios el Hijo, ahí se están fallando, porque no puede un Dios enviar a otro Dios. Y cuando la Biblia habla de enviar, habla de su palabra. Dios envía su palabra. Cuando Dios envía su palabra suceden cosas. Por lo menos Él envió su palabra a la tierra, ya creó un cuerpo y se manifestó en carne para que se cumpliesen las profecías allá en Isaías capítulo 35 y el verso 4, cuando dice: deseados de corazón apocado, esforzados no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Envió su palabra. Y al enviar su palabra, dice en San Juan capítulo 1 y el verso 1, vamos a leerlo ahí, mis hermanos. Algunos se confunden, mis hermanos, cuando estos términos bíblicos, y a veces hasta los publicitarios lo negamos. Nosotros no podemos, mis hermanos, hacer lo que hacen las otras congregaciones: negar la palabra de Dios.
Nosotros los unicitarios no negamos que Jesucristo es el Hijo. No negamos que Jesucristo es el enviado porque está ahí en la Sagrada Escritura. Pero las otras religiones niegan que Jesucristo es el Padre. Algunas, casi la mayoría, niegan que Jesucristo es Dios, sabiendo que está escrito. No podemos negar lo que está escrito. No podemos negarlo, no podemos entrar en el juego que entran ellos. No podemos negar de pronto en lo que entran ellos porque ellos no tienen la verdad, mas nosotros conocemos la verdad, hemos conocido al único Dios verdadero. Primera de Juan capítulo 5 y el verso 20 lo hemos conocido y ahora está dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él lo prometió y dijo, estaré con vosotros, y eso se cumplió allá en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, donde en el Pentecostés se derramó el don del Espíritu Santo, y ahora todo aquel que en Él cree, todo aquel que crea, puede recibir el Espíritu Santo por fe. Pero ya entrando al tema, mis hermanos, San Juan capítulo 1 y el verso 1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo no era algo separado del Padre. Dice que el Verbo era Dios. El Verbo es la misma persona. Y sigue diciendo, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando del Señor Jesucristo, hablando de la palabra hecha carne, de la manifestación de Dios en carne. Y por eso el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, en primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 16 confirmó estas palabras y dijo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, creído en el mundo, recibido arriba en gloria y visto de los ángeles. Por primera vez los ángeles estaban viendo a Dios en una forma corporal como hombre. Y nosotros también, o los apóstoles también tuvieron la oportunidad de ver a Dios. Por eso Jesucristo le dijo a los apóstoles en San Juan capítulo 14 y el verso 6, 7, 8 y 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como tú, pues dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Estaban viendo la manifestación de Dios en carne, estaban viendo al mismo Dios. Entonces Dios aquí envía su palabra, pero cuando Él habla no es alguien separado del Padre, es la misma palabra. Es cuando usted, hermano Edgar, o cuando usted, Carlos, o cuando yo hablamos la palabra de nosotros no es algo diferente a nosotros, es lo mismo. Cuando yo hablo aquí en este momento estoy hablando, pero no somos dos seres, soy un solo ser, es mi persona Fernando Ver y es mi palabra, que es lo mismo es Dios. La palabra no es separada del Padre, no es separada de Dios, es la misma. Y por eso el texto dice, en el principio era el Verbo, era la palabra, y el Verbo era Dios, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios. Gloria a Dios. O sea, el mismo. La palabra era el mismo Dios. Este era en el principio con Dios, dicen las Sagradas Escrituras. Vamos entonces a confirmar lo que estamos leyendo, que Jesucristo dijo todo, cumplió todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Ya leímos San Lucas capítulo 24 y el verso 4 y el verso 44. Jesucristo vino a cumplir lo que de Él estaba escrito allá en las profecías. Todos los profetas, comenzando desde Moisés, comenzando desde el profeta David, todos ellos hablaron de Jesucristo. Hablaron de muchas maneras. Por lo menos el profeta Isaías habló de que el mismo Dios iba a venir y nos iba a salvar. Isaías capítulo 35, verso 4 hasta el 6. Isaías capítulo 52, versos 5 y 6. Promete Dios que Él mismo iba a venir, y el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo,
dijo estas palabras, aunque quizás no las entendía, porque estas palabras eran para este tiempo. Zacarías también profetizó y dijo: en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y todos los profetas hablaron de Jesucristo. En el libro de Isaías capítulo 43 y en el verso 10 y 11 dice la palabra de Dios, dice la Sagrada Escritura también, que este hombre profetizó del siervo de Jehová y dijo que este siervo era el mismo Dios. Isaías capítulo 43, el verso 10 dice: vosotros sois mis testigos. ¿Quién dice? Dice Jehová, y mi siervo. Siervo es pais, quiere decir hijo. Y mi siervo, mi hijo, que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dice que el siervo dice que yo mismo soy. El siervo no era alguien separado del Padre, mucho menos la palabra era alguien separada del Padre. El siervo era el mismo Jehová, como lo está diciendo aquí la palabra de nuestro Dios. Y todos los profetas hablaron y profetizaron de que Dios se iba a hacer como siervo, de que Dios se iba a hacer como hijo. Y por eso como hijo tenía que ser enviado. Y como hijo también iba a ser un gran profeta. Vamos a leer entonces allá en San Juan capítulo 6 y el verso 14, que nos hablan de que Jesús fue también un profeta. El más grande profeta. Dice que el más grande profeta, dice Jesús, que fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo de Jesús que él no era ni siquiera digno de desatar encorvado las sandalias. No era ni siquiera digno de ello. Juan el Bautista testificó de que él era mucho menor que Jesucristo. Vea lo que dice la palabra de Dios, gente de Jesús. Entonces, San Lucas capítulo 6 y el verso 14 dice la palabra de nuestro Dios, después de que Jesús hizo un gran milagro, que multiplicó los peces y los panes, y dice: aquellos hombres entonces, viendo las señales que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué Jesús fue enviado? Porque Jesús era profeta y Dios el Padre enviaba a sus profetas, y Jesús vino a cumplir las profecías para que se cumpliese todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los salmos, todo de él. Entonces, todo esto, mis hermanos, para que cumplieran las escrituras. Fue profeta para que se cumpliese la escritura. Fue hijo para que se cumpliese la escritura. Fue siervo para que se cumpliese la escritura. Fue cordero para que se cumpliese la escritura. No que era un cordero de 4 paticas, sino el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, algo que está pronosticado y está profetizado por Isaías capítulo 53. Todo el capítulo 53 dice que como cordero fue llevado al matadero, y así sucesivamente todas las profecías. Jesucristo vino a cumplirlas, y como vino a cumplirlas, él tenía que referirse al Padre, él tenía que orar al Padre. Así se cumplía en una parte de los Salmos donde dice que a ti se orará toda carne. Pero como Dios, como hombre, oró, pero como Dios contesta todas las oraciones. Como hombre, lloró ante la tumba de Lázaro, pero como Dios le dijo: Lázaro, ven fuera, lo resucitó. Como hombre, tuvo hambre, pero como Dios multiplicó los peces y los panes. Como hombre,
se acostó por allá en la popa del barco, tuvo sueño y se acostó. Pero como Dios se levantó, porque las olas daban contra aquel barco y ya lo estaban hundiendo, como Dios se levantó y reprendió los vientos y los mares, y se hizo gran bonanza. Entonces, mis hermanos, no nos confundamos con los términos bíblicos ni los neguemos. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo, usted no lo niegue, Jesucristo es el Hijo. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir las profecías. ¿A dónde podemos ver eso? Isaías capítulo 9 y el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Estaba pronosticado, estaba profetizado, y esto se tenía que cumplir, que Él iba a venir como hombre, iba a venir como niño. Ya dijimos en Isaías capítulo 43 y el verso 10 que Él iba a venir como siervo. Y dice que yo mismo soy el siervo, decía Jehová. No era otra segunda persona, no era otra persona, era el mismo Dios que iba a venir como siervo, era el mismo Dios que iba a venir como un niño e hijo nos es dado. Y así también los profetas, Isaías capítulo 7 y el verso 14 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Dará a luz qué? Un hijo. Dios iba a venir como hijo, para que se cumpliesen las escrituras, y por eso se le llamó el Hijo de Dios, no que era la segunda persona de la Trinidad, porque eso no existe, eso es falacia, eso es una falacia, eso es una mentira inventada por el propio Satanás, por el propio diablo, el cual le ha inculcado esta mentira a todos los religiosos, y en cual los religiosos se la han comido y la han ingerido enterita. Pero la Biblia nos dice que la verdadera comida es el pan de vida, y Jesucristo dijo: yo soy el pan de vida. No se puede imaginar usted a Jesús como un pan, ¿no?, de esos que venden en la panadería, ni tampoco te puedes imaginar a Jesús como un cordero de 4 paticas. Todo esto es simbólico, ¿ya? Entonces, por eso la Biblia dice que la suma de tu palabra, Salmo capítulo 119 y 160, la suma de tu palabra es verdad. No podemos tomar un solo texto y de ese solo texto hacer una religión, hacer una creencia, hacer un dogma. No se puede, como hacen quizás los trinitarios, que han cogido Mateo capítulo 28 y el verso 19 y bautizan en títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, tomando ese solo texto, porque ese texto no tiene contexto. Fuera de eso, es un texto espúreo. Pero eso no lo vamos a enseñar, no vamos a enseñar hoy del bautismo. Estamos enseñando por qué Jesús fue llamado el enviado del Padre y también fue llamado el Hijo de Dios, para que se cumpliese lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. San Lucas capítulo 1 y el verso 30 y 31, no me vuelvo. Y el verso 30 y 31 dicen: entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia de Dios. Estamos en el tiempo de la gracia, ¿no, mis hermanos? Ojo con ir a introducir la ley. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo del Altísimo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, para que se cumpliese lo que estaba escrito, mis hermanos, que estaba escrito que él iba a venir como siervo. Isaías capítulo 43 verso 10, Isaías capítulo 9 verso 6 dice que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y luego nos dice quién era este hijo: Padre eterno, Dios fuerte y príncipe de paz. No iba a ser un niño cualquiera, no iba a ser un profeta cualquiera, no iba a ser un profeta como Juan el Bautista, no iba a ser como Moisés, sino que iba a ser el mismo Dios que iba a venir y nos iba a salvar. Así
se cumplía la Sagrada Escritura allá en Ezequiel, donde nos enseña la Sagrada Escritura, la palabra de nuestro Dios, en el capítulo 34 y en el verso 11 dice: porque así ha dicho Jehová. ¿Quién es Jehová? El Señor. ¿Quién es el Señor? El Padre. ¿Quién es el Padre? El mismo Dios. No son varios, es uno solo, el Señor. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Dice: yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Eso se cumplió allá en Belén de Judea, allá en Israel, cuando Jesucristo, en el capítulo 10 de San Juan, el verso 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida, mi vida, doy por las ovejas. El mismo Dios se había presentado, pero ¿cómo se había presentado? En una forma humana. Por eso no le creyeron y por eso le crucificaron. Por eso en alguna ocasión le dijeron allá en San Juan capítulo 8: tú siendo hombre te haces Dios. Pero era lo contrario. Él, siendo Dios, se hizo hombre. San Juan capítulo 1 y el verso 1 dice: la palabra, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra misma era Dios. Se tenía que cumplir las Escrituras. A eso vino Jesucristo. No vino a abolir la ley, sino a cumplirla. La ley se cumplió en Cristo. Todos los profetas, el Pentateuco, que son los 5 libros de la ley, todo lo que está escrito en los profetas hasta Malaquías, Jesucristo vino a cumplir. Y por eso en el libro de Isaías vamos a leer este texto, capítulo 45, y en el verso 22 dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y en el verso 21 dice la Sagrada Escritura: proclamad y hacedlo acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo ha dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, y ninguno fuera de mí. Dios siempre enseñó, Dios siempre le dijo al pueblo de Israel, y ahora le dice a su iglesia: solamente hay un solo Dios, un solo Salvador. Ungió a los apóstoles lo enseñaron, los apóstoles presentaron a Jesús como el Dios verdadero, presentaron a Jesús como el Padre, presentaron a Jesús como el Hijo, presentaron a Jesús como el siervo también, presentaron a Jesús como el sumo sacerdote, presentaron a Jesús como aquel que también hace el sacrificio, como el sacrificio. Porque Él fue sacrificado, fue muerto, crucificado, pero resucitó al tercer día, y ahora está con nosotros, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor Jesucristo. También le damos la bienvenida al hermano Jair Enrique. Dios me le bendiga, mi hermanito. La paz de Cristo para todos ustedes, mis hermanos, que están escuchando la conferencia, la palabra de nuestro Dios. Estamos aprendiendo hoy por qué Jesús, siendo el Padre, se le llamó Hijo de Dios, o se le llamó el enviado, para que se cumpliese lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, mis hermanos. Entonces, todo esto sucedió para que se cumpliesen las sagradas Escrituras, ¿no, mis hermanos? Como profeta, Jesús, mis hermanos, murió. San Lucas capítulo 13, todos los profetas murieron, mis hermanos, pero hubo una excepción en Jesús. Jesús murió, pero fue el único profeta que resucitó al tercer día. El profeta Manoah, que los hombres lo hacen por allá, y a todos los profetas, el Buda y todos aquellos hombres que los han hecho profetas, murieron, y todavía sus cuerpos o todavía su polvo está en las tumbas, porque no tienen cuerpo todavía, o sus huesos. Mas Jesucristo resucitó
al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Él mismo, yo mismo tomo mi vida y yo mismo la doy. Y él mismo se resucitó. Entonces vamos a mirar San Lucas capítulo 13 y el verso 33. ¿Qué nos enseña la palabra del Rey? Dice así: sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera en Jerusalén. Ya Dios, ya Jesús había profetizado que Él iba a entregar su vida por cada uno de nosotros. Ya Jesús había dicho que como los otros profetas habían muerto, Él también era necesario que muriera. Así como el trigo muere, tiene que morir para que ese semilla y dé mucho fruto, así lo mismo Jesucristo tuvo que morir, y hoy somos frutos de Jesucristo. Somos las primicias de nuestro Dios. Vamos a leer entonces, mis hermanos, San Juan capítulo 1 y el verso 14. Y dice la palabra de nuestro Dios: y aquel verbo fue hecho carne. La palabra fue hecho carne. Se cumplió allá lo que decían las Escrituras. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, la palabra de Dios, fue hecha carne. Dios se manifestó en carne, y a esa carne, mis hermanos, a ese cuerpo fue que se le llamó hijo. No que sea la segunda persona, porque no es así, eso es antibíblico, eso no existe, porque Jesucristo dijo: yo soy el primero, yo mismo soy con los postreros, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Le podría preguntar usted a un amigo politeísta: si Jesucristo es el primero, entonces ¿qué puesto ocupa Jehová del Antiguo Testamento? Tal vez te diga: no, él también ocupa el primero. Entonces, ¿hay dos primeros? No pueden haber dos primeros. Es el mismo Dios que vino a manifestar su gloria. Isaías capítulo 60, mis hermanos, vamos a leer este texto de la palabra de nuestro Dios, y el verso 1 hasta el 3 nos enseña así la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Profetizado que iba a haber un nacimiento. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Mas sobre ti, en algunas versiones dice, nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La gloria de nuestro Dios iba a ser vista. A eso vino Jesucristo, a dar a conocer al Padre. Y sigue diciendo: y andarán las naciones a tu luz y los reyes a tu resplandor de tu nacimiento. Para que se cumpla también la palabra de nuestro Dios, dice, dicha por uno de los profetas, el más grande profeta, Juan el Bautista, dice: y aquella luz verdadera venía a este mundo. Eso está en San Juan capítulo 1, me parece que el verso 9, por ahí lo pueden buscar. Y aquella luz verdadera venía a este mundo. La misma luz verdadera, la que estaba arriba en el reino de los cielos, vino aquí a la tierra y se hizo como hombre, y a ese hombre se le llamó Hijo de Dios, y también se le llamó un gran profeta. ¿Por qué? Porque pronosticó lo que iba a suceder más adelante y todo lo que sucedió también en el tiempo atrás. Un gran profeta se había manifestado en cada uno de nosotros. Entonces, Jesús vino a cumplir las profecías
también como Redentor. Pero antes vamos a leer, mis hermanos, Gálatas capítulo 4 y el verso 4, para aquellas personas que dicen que el Hijo es eterno, que el Hijo es eterno. Pero bíblicamente hablando, el Hijo no es eterno, porque todo lo que tiene un comienzo tiene un fin. Por eso es que Jesucristo no tiene ni comienzo ni fin, porque Él nunca, o sea, Él como Padre nunca nació, ni como Padre nunca murió. Gálatas capítulo 4 y el verso 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, tenía que cumplirse el tiempo. ¿Qué pasó? Cuando Dios había anunciado que Él mismo iba a venir y nos iba a salvar. Aquí dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Por eso Jesucristo vino no a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y como Él cumplió la ley, ya nosotros no tenemos que ver nada con la ley, porque estamos en la gracia, porque la Biblia dice: por gracia soy salvo. Pero el texto dice: por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo. Y al ser hijo tenía que ser enviado, y al ser profeta tenía que ser enviado. ¿Por quién? Por Dios. ¿Y quién es Dios? El mismo Padre. Pero no era la misma, no era la segunda persona de la Trinidad, sino que era el mismo Dios que había enviado ¿a quién? Había enviado su palabra, y su palabra se hizo carne, como dice en San Juan capítulo 1 y el verso 14, y el verbo se hizo carne. Ahí está entonces la respuesta para los que dicen que fue la segunda persona de la Trinidad. No es así, porque no existe. El verbo se hizo carne, y lo que fue enviado fue su palabra. Dios envió su palabra, y su palabra se hizo carne. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Jesús vino a cumplir las profecías, también como Redentor, porque Él es el Redentor del mundo. Romanos capítulo 3 y el verso 24 dice así la palabra de nuestro Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta redención ya estaba anunciada desde tiempos antiguos. Que había dicho el profeta Isaías capítulo 43 y el verso 11: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y también Isaías capítulo 45 y en el verso 22 dice: mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él vino a cumplir las sagradas escrituras, y por eso el apóstol Pedro anunció de Jesús y dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser nosotros salvos. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Dios vino como Redentor. Jesús vino como Redentor, vino como profeta a anunciar la palabra del Padre. Jesús vino a cumplir las sagradas escrituras. Isaías capítulo 43 y el verso 14. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Isaías 43 y el verso 14. Así dice Jehová, Redentor vuestro. ¿Quién era el Redentor del antiguo pacto? El Redentor, el Salvador del antiguo pacto era Jehová, era el Señor, era el mismo Dios. Y por eso en el nuevo pacto no conocemos sino a un solo Redentor, a Dios manifestado en carne, a Jesucristo, a lo que se le llamó Hijo, para que se cumpliese la Escritura, y este será llamado Hijo del Altísimo. Eso está en San Lucas capítulo 1 y el verso 31. Entonces, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel:
Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos y en las naves de los que se gloriaban. Dios salvó a Israel y también prometió que nos iba a salvar a nosotros, y eso se cumplió en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Por eso los ángeles se le presentaron allá a los pastores. Eso está en San Lucas capítulo 1 y el verso 8 en adelante. En el verso 11, en el verso 11 dice que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios envió a su profeta, Dios envió a Jesucristo, Dios envió su palabra, porque la palabra se hizo carne, y por eso los ángeles dijeron que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y los ángeles a nadie le dicen Señor, sino solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en este momento le están diciendo Señor al Cristo. Y los ángeles no conocen sino un solo Señor, que es Jehová de los ejércitos. Pero ya estaban declarando que ese Cristo que estaba ahí era el Señor, el mismo Dios que se había manifestado en carne y que iba a venir y que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Isaías capítulo 37 y el verso 16 también dice la palabra de nuestro Dios: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos. Siempre Dios le ha enseñado al pueblo de Israel, y ahora le enseña a la iglesia del Señor: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos. No dice tú, no dice ustedes hicieron los cielos. Los trinitarios se cogen de un solo texto, que está en Génesis capítulo 1 verso 26, que habla en un plural ahí, que dice a ver, Génesis capítulo 1 y el verso 23, donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen, y ahí dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entre los tres, estaban haciendo al hombre, pero nunca eso lo dice la palabra de Dios. Dios siempre dice que hice. Creó Dios e hizo Dios, formó Dios. Todo el capítulo de Génesis capítulo 1 y parte del capítulo 2 dice, hablando de la creación, dice e hizo Dios, creó Dios, formó Dios y vio Dios que era bueno, y así sucesivamente. Entonces hay que mirar los textos y los contextos para que no nos confundamos y nos dejemos confundir de aquellas personas que enseñan que tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Eso no existe. Eso no existe, eso es una falacia. La Biblia nos habla que hay un solo Dios que lo abarca todo, el cual se llama nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 9 y el verso 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hemos mirado, mis hermanos, por la palabra de nuestro Dios, por las Sagradas Escrituras, cómo la Biblia habla de Jesús y nos habla que Él es el siervo, nos habla que Él es el enviado, eso no lo podemos negar. Nos habla que Jesús oraba, eso también no lo podemos negar. Pero tampoco se puede negar que Jesús es el Padre, y lo dice en muchas partes de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 21 verso 7, Primera de Corintios capítulo 6 verso 17, San Juan capítulo 14 versos 7 al 9, y así sucesivamente. Primera de Corintios capítulo
8, versos 5 y 6 dice que no hay sino un solo Dios y un solo Padre, que tenemos a Dios que es el Padre. En Malaquías capítulo 2 y el verso 10 nos enseña también que hay un solo Dios y un solo Padre. Entonces, mis hermanos, no nos debemos engañar, estamos en tiempos peligrosos donde andan por ahí personas enseñando una falacia, enseñando mentiras, mis hermanos, enseñando la apostasía. Y ya la apostasía se ha ido multiplicando porque así tiene que cumplirse lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Todo esto es necesario que acontezca porque Dios va a ir sirviendo y el trigo va quedando y lo que no es trigo va saliendo y va a ser quemado en el horno de fuego. Y lo que es trigo va a ir al alfolí de nuestro Dios, va a ir al reino de los cielos. Entonces, una invitación a todos mis hermanos para que no nos dejemos engañar. Por último, mis hermanos, Isaías capítulo 33 y el verso 22 nos habla la palabra de nuestro Dios. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro Dios y Él mismo nos salvará. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que Jesús es juez? ¿Por qué dice la Biblia que Jesús es el Salvador? ¿Por qué dice la Biblia que Jesús es el Redentor? No que hayan dos, sino porque Jehová y Jesús son el mismo. Jehová quiere decir Jehová Salvador y Jesús quiere decir Él es Salvador. Es el mismo personaje con las mismas funciones porque es el mismo Dios. No tenemos sino un solo Dios verdadero. Y cuando la Biblia habla en términos de enviado, mis hermanos, es porque Dios envía a sus profetas y Jesucristo vino como profeta. Y también Dios envía su palabra y su palabra es verdad. Y al enviar su palabra, la palabra también era el mismo Dios. Entonces, no nos podemos confundir con los términos cuando la Biblia dice que el Hijo de Dios y separar al Hijo, separarlo del Padre, sabiendo que la Biblia nos habla de que el Hijo también es el Padre. Isaías capítulo 9 y el verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías capítulo 43 y el verso 10 dice que el mismo siervo era el mismo Dios. Dios iba a venir como siervo, Dios iba a venir como profeta y Él envió su palabra para que se cumpliese todo lo que estaba escrito de Él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, mis hermanos. Entonces, gracias a Dios por la revelación de su palabra. Y el próximo miércoles, mis hermanos, si Dios lo permite, si es la voluntad de Jesucristo, si Jesucristo no ha venido por su iglesia, vamos a hablar, mis hermanos, de el nombre de Dios. Entonces la pregunta sería, mis hermanos, si el nombre de Dios es Jehová, pregunto nomás para que ustedes se respondan, o ustedes le hagan esta pregunta a los testigos contra Jehová. Si el nombre de Dios es Jehová, ¿por qué los apóstoles ni Jesucristo mencionaron el nombre de Dios? Siempre los apóstoles mencionaron solamente un solo nombre. Ahí les adelanto un poquito. Mencionaron el nombre de Jesús. Pedro dijo: y en ninguno a otro hay salvación, hablando de Jesucristo. Pablo, refiriéndose al nombre de Jesús, dijo que este era Dios sobre todas las cosas. Romanos capítulo 9 y el verso 5. Juan dijo de Jesucristo, y todos
testificaron de Jesucristo, todos hablaron de Jesucristo, y el Evangelio no era sino de Jesucristo, 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 en todo el Nuevo Pacto y en el Nuevo Testamento. Esta respuesta la vamos a dar próximo miércoles a las 8 de la noche. Vamos a tener otra conferencia y vamos a hablar sobre el nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, muchas gracias por su atención prestada y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad de el Señor Jesús, el único Dios verdadero. La paz de Cristo para todos.